Tras más de 250 esquivas, ha llegado por fin el momento de comparar unos coches con otros. En esta primera entrega nos centraremos en el segmento de los compactos. Veréis, hemos agrupado a los candidatos en tres grupos. En el grupo A hemos metido a las marcas premium o marcas caras. Tenemos ahí al Audi A3, al BMW Serie 1, al Mercedes-Benz Clase A y al Volkswagen Golf. En el grupo B están los modelos de carácter más deportivo: el Ford Focus, el Honda Civic, el Mazda 3 y el Peugeot 308. Y por último, en el grupo C están aquellos modelos con un toque más ordinario, más normal, digamos más sosainas. Son el Opel Astra, el Renault Megane, el Skoda Scala y el Toyota Corolla. De cada grupo seleccionaremos a un vencedor y los enfrentaremos entre sí para ver quién se alza con la victoria global. ¿Ya tenéis elegido a vuestro favorito? Bueno, pues vamos a ver qué sucede. ¡Comencemos! Grupo A. Descartamos ya de inicio al Volkswagen Golf. Superó la prueba a muy poca velocidad, 69 km por hora. Y aunque es cierto que lo hizo bien desde el punto de vista de la seguridad, nos hubiera gustado haber percibido algo más de agilidad. ¿Culpa de los neumáticos? Puede ser, pero no nos vale esa excusa, porque los dos próximos modelos también llevaban Bridgestone Turanza T005. El BMW Serie 1 superó la prueba a 73 km por hora, que está muy bien para llevar esos Bridgestone que hemos comentado, pero la suspensión se notaba blanda y esta generación de Serie 1 no se siente igual de precisa que la anterior, ha perdido agilidad. Así que BMW Serie 1 queda eliminado. El Audi A3 Sportback pasó la prueba a menos velocidad que el BMW, pero su tacto nos gustó más. Tiene tendencia a subvirar tras el primer volantazo, pero cuando se mueve la dirección rápidamente hacia el otro lado, el eje trasero desliza más que en otros turismos similares, aunque no de forma preocupante. Lo que no nos gustó fue el endurecimiento de la dirección, que dificultaba mover velozmente el volante de un lado a otro. Un detalle que, como decimos, no nos gustó, pero que incluso aunque no tuviera ese defecto, no sería suficiente para ganar en este grupo A. Porque aquí el ganador es el Clase A. Hemos de señalar que es el Clase A con la carrocería berlina y la versión híbrida enchufable. El Clase A de 5 puertas lo probamos sobre el asfalto viejo y el resto de modelos de este grupo lo hicimos sobre el asfalto nuevo. Así que para hacer la comparativa algo más equitativa hemos tenido que quedarnos con esta versión. Versión que, por cierto, no es ligera, pesa 1.700 kilogramos, pero esta característica no le hace ser torpe entre los conos. Ni las ruedas delanteras deslizan excesivamente, ni el eje posterior se descoloca. Sí es verdad que hay una ligera tendencia de las ruedas posteriores a redondear la trayectoria, pero eso ayuda a completar la maniobra satisfactoriamente. Es, en definitiva, el que más nos gustó en esta prueba y con el que logramos superarla a mayor velocidad. Mercedes-Benz Clase A, pasas a la siguiente fase. A los demás, gracias por participar. Vamos con el grupo B. Esto va a ser difícil porque todos lo hicieron muy bien, pero hay que descartar. Y el primero en irse es el Mazda 3. Pasó la prueba a 76 km por hora y casi lo logra a 77. Es un coche preciso, con buen tacto de dirección, pero sufrió más subviraje del que nos hubiera gustado. El eje delantero agarraría más con unos neumáticos diferentes a los Toyo Proxes que llevaba la unidad de prueba. Eso nunca lo sabremos. El siguiente en caer de la lista es el Honda Civic. Cuesta descartarle, pero el juego es así. Con él superamos la esquiva a 79 km por hora cuando activamos el modo Sport. El Civic es un coche de reacciones inmediatas, con una dirección rápida y precisa, una estabilidad muy alta y una capacidad muy buena para mantener la trayectoria indicada, incluso a velocidades por encima de 80 km por hora. Y es precisamente por encima de esa velocidad donde se encuentran el Ford Focus y el Peugeot 308. El Ford Focus es actualmente el coche con el que más rápido hemos hecho la esquiva, junto con el Tesla Model 3, nada menos que a 83 km por hora. Pero no le va a ser suficiente para alzarse como vencedor del grupo. Su dinámica en la prueba fue excelente, intachable, pero en la pasada en la que conseguimos el éxito, el control de estabilidad redujo mucho la velocidad. Y eso es algo que no sucedió con el Peugeot 308. Con el Peugeot entramos un poco más lentos, a 82 km por hora, pero las ayudas electrónicas no le frenaron tanto en el transcurso hacia la salida.
el 308 es uno de los coches con los que más repeticiones hemos hecho sin derribar ni un solo cono, por la agilidad con la que efectuaba el ejercicio y por lo fácil que nos lo ponía a los conductores que lo probamos. Duele eliminar a los demás, sobre todo al Civic y al Focus, pero declaramos como vencedor del grupo B al Peugeot 308. Turno del grupo C, y aquí haremos una primera criba comparando 2 a 2, porque el Toyota Corolla y el Skoda Scala los probamos sobre el asfalto viejo, mientras que el Renault Megane y el Opel Astra sobre el nuevo. Así que, entre el Toyota Corolla y el Skoda Scala nos quedamos con el Corolla. Superó la prueba a 75 km por hora, el Scala lo hizo a 79, pero las reacciones del Corolla fueron más suaves, más estables. La carrocería se balancea menos y el único efecto adverso que sufre es subviraje. Con el Scala la velocidad fue muy alta, 79 km por hora, como hemos dicho, pero fijaos en los rebotes de la carrocería. Luego es verdad que desde el puesto de conducción no se vive con tanto dramatismo como se ve desde fuera, y no da sensación de que el coche vaya a trompear, pero probablemente estas reacciones del Scala asusten un poco más a los novicios de la conducción. La cosa está reñida entre el Renault Megane y el Opel Astra, porque el primero pasó la prueba a mayor velocidad, exactamente a 74 km por hora por los 72 del Astra, pero el Astra tuvo unas reacciones que nos gustaron más. El Opel es más fiel y preciso ejecutando las órdenes marcadas por el conductor, gracias en gran medida a un eje trasero que se desliza ligeramente. Se desliza lo justo para no asustar y para hacer que el coche cambie de trayectoria con mayor facilidad. El Megane nos pareció un coche de reacciones seguras, un coche con buena estabilidad, pero más torpe en esta prueba y siempre muy propenso a subvirar. Por eso elegimos al Astra. Y entre el Corolla y el Astra nos quedamos con el Opel Astra. Nos gusta esa agilidad que tiene entre los conos. Posiblemente con unos neumáticos diferentes a los Bridgestone Turanza T005 que llevaba esa unidad, unos neumáticos cuyo rendimiento en la esquiva, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, es tirando a mediocre malo, hubiéramos logrado algún que otro kilómetro por hora más. Bueno, pues esto está llegando al final, ya solo quedan por definir las posiciones en el podio del segmento de los compactos entre el Mercedes-Benz Clase A Sedán, el Peugeot 308 y el Opel Astra. El tercer puesto se lo vamos a dar al Opel Astra, un vehículo ágil y seguro, pero con el que logramos una velocidad de entrada baja. El segundo puesto es para el Mercedes-Benz Clase A, un coche que sigue hasta un límite elevado las indicaciones del conductor y que tiene unas reacciones muy equilibradas. Y el ganador no es otro que el Peugeot 308. Con él entramos a 82 km por hora, una velocidad altísima, y es uno de los coches con el que más pasadas limpias hemos conseguido realizar. Un hecho que demuestra lo bien que está ajustado el chasis y el funcionamiento de las ayudas electrónicas. ¿Qué os ha parecido? ¿Era el Peugeot 308 vuestra apuesta inicial? Esperamos que este vídeo os haya gustado tanto que queráis más. Dejadnos en la sección de comentarios qué categoría os gustaría que fuera la siguiente que comparásemos. Muchas gracias por seguirnos, nos vemos pronto.